compañero David Fernández. Vamos a esas Olimpiadas a las que siempre nos vamos a poder presentar, si queremos, alguno de los invitados, porque empiezan a las 10 de la mañana, pero quien sí está probando ya suerte allí es Carolina González. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. De momento aquí estamos esperando, no nos hemos planteado el participar. Los que sí lo van a hacer son 150 estudiantes de todo Aragón que ya se están preparando para participar en estas sexta Olimpiadas de Geografía de Aragón. Con nosotros se encuentra el delegado del Colegio de Geógrafos en Aragón. Esos estudiantes se van a enfrentar a 50 preguntas. Rafael Martínez, buenos días. ¿Son muy difíciles esas preguntas? Bueno, las hay de todas. Hay preguntas un poquito más sencillas y algunas como más complicadas que permiten relacionar la información que ellos aprenden en geografía, como por ejemplo saber cuál es la situación sinóptica de un determinado día de tiempo, o saber cuál es la densidad de población de un territorio cuando es un desierto demográfico. O sea, es un poquito más sencilla. Es decir, que no son las típicas preguntas de qué ríos hay en España, qué clima hace, van más allá. No es geografía descriptiva. Insistimos en que la importancia de que la geografía es una geografía donde se relaciona el hombre y el medio que nos rodea. Son alumnos de segundo de bachillerato. ¿Qué nivel hay actualmente de geografía entre estos alumnos en la enseñanza media? Bueno, el nivel actualmente tenemos una olimpiada bastante consolidada, es la sexta edición, y afortunadamente hoy es la fiesta de la geografía y aprovechamos para hacer un pequeño acto reivindicativo, porque el currículum educativo aragonés nos deja en franca desigualdad respecto a otras materias. Eso significa que el alumno aragonés va a aprender menos geografía y eso nos entristece. Nos entristece y hoy queremos leer un comunicado en relación a este hecho. ¿Pedís más horas lectivas en las clases? La principal alegación que queremos trasladar al gobierno es que queremos la misma igualdad respecto a otras ciencias. ¿Eso qué significa? Que sigamos siendo una asignatura obligatoria en segundo de bachillerato, cosa que deja de ser con la rama de ciencias sociales, y sobre todo que se extienda el carácter optativo para todas las ramas, porque es tan importante saber economía como saber qué actividad económica quiero poner en un territorio, o por ejemplo relacionar la geografía con las matemáticas o otras ciencias que nos permiten entender por qué estamos en este territorio. ¿Estas jornadas sirven para atraer estudiantes a geografía, a la carrera? Correcto, aprovechamos el día de hoy de esta fiesta para explicar cuál es el perfil profesional del geógrafo. Cuando sale de esta facultad tiene unos conocimientos y unas habilidades que permiten trabajar en diferentes campos de la profesión, tanto en las enseñanzas medias, en la investigación, como en la planificación urbana, planificación territorial y otros campos donde la geografía tiene que decir algo. En unos minutos comienzan estas Olimpiadas de Geografía, pero vamos a lanzarles ya una pregunta de las que se podrían formular aquí, no se van a hacer para no desvelar la respuesta. Os las vamos a trasladar a plató. Rafael, ¿cuál es esa pregunta? Bueno, es muy sencilla. ¿Cuál es la relación que hay entre la construcción de una carretera y el relieve en Aragón? Ahí la dejamos.